Los artículos de puericultura constituyen un amplio grupo de artículos destinados a niños pequeños de 0 a 4 años que, entre otras funciones, facilitan el descanso, el transporte, la protección, la alimentación, las necesidades de succión no nutritivas de los niños pequeños. Estos productos quedan regulados por la Directiva General de Seguridad de los Productos, que constituye un marco horizontal que regula la seguridad de toda esta tipología de productos. Además de la Directiva General de Seguridad de Productos, encontramos otro tipo de directivas europeas que son de aplicación a estos productos, como son el Reglamento REACH o las directivas de tipo eléctrico cuando el producto de puericultura incorpora un dispositivo electrónico, como por ejemplo las hamacas con función vibradora. Además, también tenemos que tener en cuenta que artículos como biberones o platos, vajillas, también quedan afectados por la regulación europea de materiales en contacto con alimentos. Es muy importante tener en cuenta que los artículos de puericultura en general no deben tener el marcado CE, porque no hay una directiva específica que así lo exija. En el ámbito de la puericultura, cada producto posee una normativa específica de seguridad que establece los requisitos que debe satisfacer el artículo. En la actualidad hay publicadas más de 20 normativas europeas de seguridad aplicables a los artículos de puericultura. Estas normas se elaboran en el ámbito de los comités europeos técnicos de normalización, como son el Comité Europeo de Artículos de Puericultura y el Comité de Mobiliario en el Grupo de Trabajo 2 Mobiliario Infantil. En la página web de CEN se citan los documentos normativos publicados hasta el momento por cada comité. Dentro de la sección Productos de consumo podemos encontrar todos los comités de CEN involucrados en temas de seguridad infantil. En general, las normas de seguridad aplicables a los artículos de puericultura comprenden 4 tipos de peligros. Peligros físicos y mecánicos, como puede ser el diseño, la estabilidad, la resistencia del producto. Peligros térmicos, como la inflamabilidad en el caso de productos con gran parte textil, como es el caso de las hamacas o las cunas de viaje. Peligros químicos, que controlan las sustancias que componen los materiales que forman parte del producto, como especialmente restrictivos en el caso de chupetes, y peligros relacionados con la información de producto. Las normas establecen la información, las advertencias y las instrucciones de uso que deben acompañar al producto para alertar al consumidor, en este caso los padres, de los peligros derivados de la utilización de los artículos.